Bueno, pues marca esta festividad de Todos los Santos el anuncio de la estación fría. A mí no me gusta mucho hablar de Halloween, pero es verdad que tinieblas, brujas, fantasmas, calaveras nos hacen vislumbrar la guadaña de la muerte detrás de los talones. Yo diría más bien, como recomienda Ana Guerrero siempre, que reunamos a nuestras familias, comamos buñuelos, panellets, huesos de santo, y dicen también, Ana, que encender una vela y contar historias que hablen de ellas y de sus almas, ¿por qué no contarle estas historias a los niños también, no? Sí, sobre todo porque ahí es donde salvaguardamos nuestra tradición y nuestras historias, y a nuestros ancestros de alguna manera. Cuando el imperio de las tinieblas eh, se sitúa encima del de la luz, pues habrá que hablar de luz. Para echar a las brujas, ¿qué hay que hacer? Hablar de ellas. Pues hablemos de ellas. ¿Ah, sí? Efectivamente, eso dicen los gallegos cuando hablan de las meigas, que a ver las haylas. Ellas lo que quieren es su importancia, ellas quieren llamar la atención y para ello, ¿qué hacen? Pues aterrorizar. En realidad la estación fría, y de aquí surgen todas las corrientes. En España tenemos el Día de los Santos, los celtas están llenos de tradiciones con respecto al miedo y al terror. Halloween, sin duda alguna, es una fiesta que viaja, ¿no? Que viaja desde Europa a Estados Unidos, allí es donde se hace fuerte, pero también está concebida como una de las fiestas del terror. En realidad, estos tiempos, cuando nos vamos acercando a la estación fría, lo que queremos recordar es que en la antigüedad, en civilizaciones prehelénicas, cuando se acercaba la estación fría, morían el 80 o el 90% de los grupos, de las tribus, de lo que fuera, ¿no? Y el miedo, sin duda alguna, no era ni a los ogros, ni a la bruja, ni a los espíritus, era la muerte. Era la estación más complicada para sobrevivir. ¿Qué ocurre? Pues que en aquellas civilizaciones prehelénicas no sabían qué hacer con los unos con los otros para poderse proteger y, y recurrían a acciones espantosas como la antropofagia, ¿no? Pues para un poco brindar o para soportar el espíritu, ¿no? Para toda la parte del espíritu, toda la parte de la sabiduría de sus ancestros. Gracias a Dios, y esto es cuando el humano da un salto, un paso de gigante, es cuando, por supuesto, se descubre la agricultura y con ella el fruto seco. Descubren que a través del consumo de fruto seco sobreviven muchísimo mejor y entonces empiezan a tener menos miedo porque sobreviven más. ¿Qué ocurre? Que bueno, dentro de esto lo que hacen es brindarle a sus difuntos, como todavía piensan que son ellos los que están mandándoles una alegría de vivir, pues intentan demostrarles que les quieren y ¿qué hacen? Pues muchísimos actos funerarios, muchísimos fiestas funerarias, ¿no? Para acordarse de ellos y brindarles lo que ellos tenían, que era panecillos, almendras, lo que fuera, hacían lo que fuera. Y de aquella tradición que es muy, muy, muy lejana, tenemos hoy nuestro Día de los Santos, basado básicamente en el fruto seco. Ese fruto seco que nos va a garantizar que vamos a sobrevivir. Yo a Ota, cuando se va a esquiar o se va a la montaña, le Que lleno, es tu hija, ¿no? que es mi hija, le pongo mazapán en el bolsillo para que le voy sea, a comprar una barrita energía. energética de estas que pueda encontrar con unos alimentos. ¿Por qué? Si tenemos un mazapán maravilloso, hecho con una almendra marcona. Y aquí sí que quiero levantar un poco porque los padres, los que tenemos ahora hijos jovencitos o chiquititos, hemos sufrido muchísimo la malversación del mazapán, en el cual introducían muchísima patata. La legislación era terrible al respecto. Y entonces a nuestras generaciones, a los cuarentones, cincuentones, no nos gusta el mazapán. ¿Pero por qué no nos dieron mazapán? Nos dieron unas cosas espantosas. Entonces, hoy en día, cuando tomamos mazapán, de verdad, nos encanta, porque dices, es que esto es otra cosa. La fórmula magistral es 50% de azúcar y 50% de almendra marcona y ya está. Así de sencillo, ¿no? Podemos bajar un poquito el azúcar a los que, ¿sabes? Nosotros estamos, de hecho, bajando un poquito el azúcar, ¿no? Porque, porque la almendra es tan maravillosa que nos va a proteger, ¿no? También esa parte y nos va a permitir seguir haciendo mazapán. Pero le ponemos más almendra y ya está, ¿sabes? O sea, este va a ser, no nos pasemos que si no nos saldrán las fórmulas. Pero si puedes bajar un poco el azúcar y soportarlo con más almendra, pero con más almendra marcona, que es una almendra muy especial, que es de cáscara dura, que está muy protegida, que no tiene amargor, que la grasa es una grasa insaturada y que no tengáis ningún problema, por favor. Y que es un producto, yo creo que es uno de los productos que predominan en la dieta mediterránea. Es uno de los protagonistas, igual que el vino, igual que el aceite de oliva. Al final gracias a ellos podemos decir que estamos en un país único.
Por supuesto, cuando llega esta temporada de invierno, uno no se preocupa tanto de lo de la operación bikini, ¿no? Nos olvidamos un poco de los dulces en verano, y a lo mejor eso es una tontería también, ¿no? Quiero decir que todo en su justa medida, ¿no? El sentido común es alimentarnos bien, pero no quitarnos nada, ¿no? Ahora, antes te decía lo de las curvas, yo creo que ha cambiado muchísimo también la parte física, ¿no? Gracias a Dios ya no vemos esos cuerpos de mujeres esqueléticos y sin formas. Creo que la moda nos va a ayudar un poco a tener una vida mucho más saludable. La mujer dejó de comer durante... Yo siempre veo mucho cómo la moda puede transformar las sociedades, ¿no? Igual que esa tendencia de esos trajes con las mangas chiquititas ¿os acordáis de esos IBEX 35 que iban con las mangas chiquititas y no podían trabajar? No podían trabajar porque no les daba la sisa, ¿sabes? Y con las mujeres ha pasado un poco lo mismo. Éramos tan delgadas, no podíamos hacer nada, no teníamos capacidad. Esta pequeña curva maravillosa que lo único que hace es reforzar que somos femeninas, que somos capaces, que somos inteligentes, que somos la hostia. Nos va a reforzar y va a garantizar nuestra salud. Con lo cual, por favor, comamos tranquilamente. Luis Hurtado y Enrique Vivas están mirándote como diciendo, tenía que soltar esto. No, nosotros estamos muy a favor de las curvas, ¿eh? Yo siempre he dicho, cuanta más masa, mejor se pasa. ¿Lo ves? Al final hemos llegado a un acuerdo, ¿ves? Mira qué fácil era. Bueno, ¿qué tal, Luis Hurtado de Amézaga, maridar o armonizar este rosado que nos traes con unos huesos de santo o unos panayets, por ejemplo, ¿no? Pues seguro que va divinamente. Sí. Este rosado que hemos elaborado es un poco un rosado, pero con alma de tinto, porque la verdad es que es un rosado un poco más corpulento, con más estructura de lo habitual, y seguro que con comidas o dulces va de maravilla. Vamos a ir viendo cómo suena en esa cata. Tú no sé si estás de acuerdo o no, pero nosotros, muchos enólogos que nos acompañan de vez en cuando, nos dicen que una cata puede empezar perfectamente por el oído, ¿no? Antes que por la vista. ¿Qué crees tú? Bueno, hombre, sería mucho profundizar en el tema, ¿no? Pero sí, según la copa que uno utilice para servir el vino, pues seguramente cada uno pues percibe diferentes sonidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los vinos por donde entran principalmente es por la nariz y la boca, ¿no? Más que por los ojos incluso, ¿no? Pero sobre todo diría yo por la boca, ¿no? Porque, bueno, la nariz es una percepción que cambia con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de permanencia del vino en la copa, ¿no? Pues vamos a ver cómo suena. Y mientras, Ana, en Madrid, por ejemplo, la tradición es mucho, como decíamos, de huesos de santo y de buñuelos, y no tanto de panayets, ¿no? Que es como más balear, más de incluso algunos rincones de Aragón, bueno, por supuesto Cataluña también, ¿no? Y esa trayectoria de estos panecillos enlaza con una vieja tradición, parece ser muy arraigada desde la Edad Media, ¿no? Que era la costumbre también de repartir pan entre los pobres y necesitados en el Día de los Difuntos, sobre todo cuando iban a visitar a sus difuntos en las tumbas, ¿no? El ser humano estamos en Capital Radio y sabemos perfectamente que todo tiene un valor, ¿no? Y solemos hacer estas cosas. Cuando nos sentimos un poquito culpables o cuando nos sentimos así un poco, pues brindamos a los pobres panes, ¿no? Siempre, porque luego hablaremos en Semana Santa y también volvemos a darle a los pobres. Y luego hablaremos y seguimos haciendo estas... Es una costumbre muy humana, ¿no? Pero está muy bien. Mira, aunque sea en ciertas ocasiones, yo creo que está muy bien. Es verdad que no se ha hablado de los maravillosos buñuelos, que también tienen un recuerdo árabe. La almendra viene del mundo árabe, el azúcar también, con lo cual el panayet, el hueso de santo, el mazapán es árabe, absolutamente árabe. Y el buñuelo también, porque tenemos una larguísima tradición. El buñuelo a mí me recuerda, por lo que he leído, a los isfendis, que eran unas bolitas escaldadas. Ellos las hacían con miel y con más fruto seco y estas cosas, ¿no? Que nos recuerdan un poco más ese mundo árabe. Nosotros la rellenamos con lo que tenemos en nuestra despensa, ¿no? Que normalmente eran batatas, boniatos, huevos. Hacíamos unas yemas con azúcar, entonces se podían rellenar de estos productos. Ahora ya nos hemos, bueno, yo creo que suavizado un poquito, y chocolate, nata, café, naranja, ¿sabes? Ya vamos rellenándolos de otras cosas un poquito más suaves. La historia del buñuelo también conlleva esa otra parte de oscuridad, ¿no? Y a mí me gusta contarla siempre porque lo cuentan mucho cuando llegan las matanzas y cuentan un poco la historia de esa España negra, ¿no? De la Inquisición, las pruebas que utilizaban ellos para descubrir si eran verdaderos conversos o no, ¿no? Entonces ahí tenemos una huella de lo que significa
bueno, la falta de libertad, ¿no? En algún aspecto que a mí me sirve mucho para decir dónde estamos y para expresarle a todo el mundo que efectivamente qué gozada de mundo, ¿no? En el que vivimos, en el que podemos expresarnos sin miedo, ¿no? A que vengan y nos retengan porque hemos decidido tener cierta religión. Ellos utilizaban todas las masas que conllevan manteca de cerdo en España, que en origen no eran mantecas de cerdo, sino que eran otras grasas, las que ellos tenían cerquita, pues las utilizó la Inquisición porque el aspecto era puramente árabe. Y con él podían llegar a un buen amigo y ofrecerle unos buñuelos y otra serie de productos que se han utilizado siempre, en los que llevaban manteca de cerdo, para ver si verdaderamente eran conversos o no. Si se lo tomaban, pues efectivamente se habían pasado al lado. Claro. Esto es como el caso de la morcilla en un cocido, ¿no? O la aportación de la morcilla al cocido judío en principio, que era la dafina, ¿no? Era la demostración de que el judío se había convertido, ¿no? Igual que la anguila nuestra. La anguila, que tiene forma de anguila, por lo mismo, porque un judío jamás podría comerse un animal que repte o una imagen o un producto que tenga forma de reptil, ¿no? ¿Cuánta historia hay detrás de nuestra gastronomía, igual que del vino, no? Pues vamos a ir preparando copas mientras que Rubén Gutiérrez nos pone esta musiquita que vamos a hablar de esto. Oscura, y de un buen por vino. favor.